Buenas tardes, Iglesia Cristiana Filadelfia San José, amigos y amigas. Cordial saludo. En la tarde de hoy quiero compartirles una reflexión bíblica la cual he titulado Cuando nada parece tener sentido. Todos experimentamos altibajos en los momentos de nuestra vida, o hay momentos también en que no sabemos si esperar o soltar, o a veces sentimos que estamos siendo golpeados por todos lados, ¿verdad? El hecho de que algo no tenga sentido para usted no significa necesariamente que no tenga sentido para Dios. Lo que aparentemente no tiene sentido para usted, para Él sí lo tiene. Porque Dios ve todas las cosas en su totalidad. La siguiente reflexión nos ayudará a entender que el propósito de Dios para usted sí tiene sentido, cuando nada parece tener sentido. Tomamos como base la palabra de Dios en Génesis capítulo 39. Y esto nos va a ayudar a practicar la presencia de Dios en nuestras vidas cuando nada parece tener sentido. Note que no dije cuando nada tiene sentido, sino cuando nada parece tener sentido. En esta época de cuarentena estuve revisando un mapa que muestra el número de infectados por coronavirus y muertos en el mundo por COVID-19, según una universidad de Estados Unidos y la información de autoridades locales. En primer lugar en el mundo está Estados Unidos con 80.952 muertes y 1.351.981 casos de contagios. En segundo lugar el Reino Unido con 32.692 muertes y 226.400 casos de contagio. Tercero Italia, cuarto España, quinto Francia. Y en Latinoamérica el primer lugar lo ocupa Brasil con 11.772 muertes y un total de casos de 170.582 personas. Segundo lugar México con 3.573 muertes y 36.327 contagios. Ecuador tercer lugar, Perú cuarto y quinto Colombia con más de 500 muertes y más de 11.613 casos de contagio. Estos datos están actualizados con corte al 12 de mayo. En todo el mundo hay 4.186.841 casos y 288.565 muertes. ¿Y qué hace usted cuando no hace nada malo? Cuando aplica los principios correctos y nada parece tener sentido. Cuando está siendo golpeado por todos lados. ¿Qué hace cuando la vida no tiene sentido? El ejemplo de Job es un buen ejemplo, un varón justo, recto ante los ojos de Dios. Perdió muchas posesiones en su vida. Hasta sus hijos murieron trágicamente y él hasta se enfermó gravemente. Pero vemos que Job también tuvo un inconveniente, demandó entender, y ese es el primer principio que vamos a estudiar hoy. Hay dichos populares donde dice que cuando estés al final de la soga haz un nudo y aguanta. Otro dice sonríe y siga adelante. Otro dice anímese, podría ser peor. Y por lo general es peor. Entonces, ¿qué hacer? El capítulo 39 de Génesis nos da unos principios que nos ayudan a ilustrar qué hacer cuando ocurren situaciones como estas. La vida de José fue un hombre de Dios que se encontró con grandes dificultades. Sus hermanos lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, donde fue comprado por un hombre llamado Potifar para que le sirviera como esclavo en su casa. En Génesis 39, 20 al 21 es una cita donde nos dará la respuesta a lo que mencionamos. Entonces lo agarró y lo puso en una prisión donde metían a los prisioneros del rey, y José quedó encarcelado. El verso 21 dice: pero el Señor estaba con José y lo ayudó haciendo que se ganara la confianza del carcelero. Veamos lo que dice el versículo 21. Deseo darle unos principios de cómo practicar la presencia de Dios cuando está en el calabozo, cuando se está ahogando y sin salvavidas, en la inmunda, como dicen coloquialmente, y no es en lo absoluto por su culpa. José, como dije, era un esclavo. Lo encargaron después como un mayordomo de la casa de Potifar, y era tan íntegro y tan confiable que, a pesar de ser un esclavo, Potifar confió en José
cada vez más. Y José ascendía más y más en ese lugar hasta que finalmente él estaba al cuidado de todos los asuntos de este oficial. Era un hombre importante en el gobierno de esa época. Y Potifar confiaba tanto en José que lo único que debía encargarse Potifar era de la comida. José era un personaje increíble que aun siendo esclavo, Dios estaba con él. Y José crecía más y más en carácter, en conducta, en principios. También era un hombre joven, apuesto, codiciado por muchas mujeres, el soltero más codiciado de la época. Y la esposa de Potifar empezó a desear a José e intentó seducirlo. Aunque era una mujer muy hermosa, José la rechazó. Ella agarró su ropa e intentó arrastrarlo a la cama. Él se negó con vigor y huyó, dejándole su ropa. Fue Víctor Hugo quien dijo: ni el infierno sabe la furia de una mujer rechazada. La mujer se sintió avergonzada, despreciada, a tal punto que decidió tomar venganza contra este joven esclavo, armando una coartada, gritando con todas las fuerzas que José había tratado de violarla. Se desarregló el pelo, yo creo que desarregló la cama, a lo mejor rasgó su vestido e hizo un alboroto, y en su deseo de tomar revancha pudo hacer cosas como estas. La Biblia no lo dice, pero lo imaginamos. La Biblia sí dice que ella, con la prenda de José en su mano, José intentó hacer conmigo algo horrible. Cuando Potifar luego llega a casa, le informaron y José fue llevado inmediatamente a prisión. Él era totalmente inocente, estaba sirviendo a su amo como para el Señor. Y ahora nada parece tener sentido. Se encontraba en la oscuridad y humedad de la prisión, donde se veía todo oscuro, sin aparente futuro y en riesgo de muerte. Todo se le vino abajo, se le cayó la estantería. Quiero que note la importancia de esta historia y la aplicación que puede tener en usted, en múltiples situaciones a las cuales se va a enfrentar en esta vida. Quiero darle 5 principios cuando en algún día le sucedan cosas que no tienen aparente sentido, porque estas le pasarán de vez en cuando. Hoy veremos 2 y el viernes 29 las otras 3, si Dios nos lo permite. Cuando usted esté en esta situación, primero, no demande una explicación. No demande una explicación. José no había pecado contra Dios, no había hecho nada malo. Lo que José estaba haciendo era lo correcto. Puedo imaginarme que en esta ocasión José estaba haciendo lo bueno, sirviendo, haciéndolo como para el Señor, con la mirada puesta en los sueños que el Señor le había mostrado, el propósito de Dios, no los propios. Y es allí cuando fue lanzado a prisión, calumniado, acusado falsamente, y podemos imaginarnos que Satanás susurraba al oído y le decía: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué bien te hace el que le sirvas? ¿Tantos años que le llevas sirviendo y qué has ganado con eso? Habrá momentos en su vida, amigo, donde nada parece tener sentido. No estoy diciendo que no debe tratar de entender. Si las dificultades llegan a su vida, trate de entender. Mas aquí está un versículo en el cual muchos usan como guía en su vida. Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Note lo que enfatiza este versículo, donde dice: no te apoyes en tu propia sabiduría. En la versión Reina Valera dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Habrá cosas que usted y yo no entenderemos, pero por ello no debemos demandar entenderlas. Isaías 50, 10 al 11 dice, y hace una pregunta, por cierto es una muy buena pregunta. Dice: ¿quién de ustedes respeta al Señor y obedece a su siervo? El que ande sin luz en la oscuridad ponga su confianza en el Señor y apóyese en su Dios. Miren todos ustedes los que encienden fuego y prenden antorchas, caminen entre las llamas de su fuego y las antorchas que encendieron. Esto es lo que recibirán de mí, quedarán tendidos en medio de tormentos. Observemos lo que enseña el profeta Isaías. Enseña que usted puede estar sirviendo a Dios, obedeciendo la palabra del Señor, pero aún así encontrarse en tinieblas. ¡Wow! Puede llegar a un momento de perplejidad, un tiempo en el que usted no entiende lo que sucede y sin embargo no ha hecho nada malo. Trate de entenderlo si puede, pero no demande entendimiento.
No crea en la distorsionada historia de que la vida cristiana es color de rosa. Usted siempre entenderá todas las cosas. Algunas veces, cuando invitamos a veces venir a Cristo a personas nuevas, tendemos a decirles de que todo va a salir bien, de que no van a tener obstáculos, de que su camino será un camino ascendente hacia el cielo. Pero amigo, la verdad, esto no ocurre así. La vida cristiana no sucede de esta manera. Y cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la mayoría de los siervos de Dios tuvieron que pasar por muchas dificultades, caminaron en oscuridad en algún momento de sus vidas. Job fue uno de ellos. De hecho, Job quiso argumentar con Dios y demandó el entender y se equivocó cuando lo hizo. Fue como si le dijera: Dios, me debes algunas respuestas. Job no entendió, pero Dios entiende y comprende. Otro caso fue el de Habacuc, un gran profeta que no entendía que la historia permitía que los caldeos, que eran los enemigos del pueblo de Israel, vinieran y se salieran con la suya a pesar de los pecados de este pueblo impío, porque había tanta violencia y maldad como en nuestra época actual. Solamente nos basta con leer un periódico o en internet, en los noticieros y ver lo que está sucediendo en todas partes. El coronavirus, la COVID-19, los muertos, los contagiados, las drogas, los vicios, la corrupción en todos los niveles. Y decimos: Dios, ¿en dónde estás? O Dios, ¿por qué no haces algo al respecto? Señor, no lo entiendo. Pues el profeta Habacuc era así. ¿Y qué de Juan el Bautista? Jesús dijo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro como Juan el Bautista. Juan fue el que bautizó al Señor Jesús y Herodes lo echó en la cárcel. Estuvo contrariado en la cárcel y se preguntaba si Jesús era realmente el Mesías que había de venir, porque estaba angustiado. Envió mensajeros para que le preguntaran al Señor Jesús si debían esperar a otro, porque estaba asombrado. El apóstol Pablo fue el que escribió más libros del Nuevo Testamento. Casi la mitad de la Biblia está escrita por él y es el creyente más notable que ha existido. Y cuando escribió sus cartas, algunas veces dijo que estaba perplejo. ¿Sabe lo que significa estar perplejo? Simplemente que no entiende. Ahora Job, Habacuc, Juan el Bautista, Pablo, usted y yo y todos nosotros vamos a enfrentar circunstancias en nuestras vidas cuando lo que nos suceda nada parece tener sentido. Y si usted piensa que las cosas siempre deben tener sentido, mi amigo, la verdad está en graves problemas espirituales y emocionales. Leemos en Isaías 50:10: el que ande sin luz en la oscuridad ponga su confianza en el Señor y apóyese en su Dios. La oscuridad jamás puede hacer desaparecer la luz. Por lo tanto, si no hay luz es porque la luz ha sido quitada, no porque las tinieblas han prevalecido sobre la luz. Ahora, si usted está en tinieblas, no significa que el diablo ha prevalecido. Si Dios quita la luz, usted simplemente confía en Dios y no demanda entender. Si hay tinieblas, usted puede decir al menos que Dios lo ha permitido. Hay muchas cosas que no son para que las entendamos. El ejemplo de la muerte de un familiar, de la muerte de un ser querido, de un amigo, la pérdida de empleo, la ruptura con mi novia, para las chicas con su novio, el que un niño incluso padezca de una enfermedad terminal y muera. Cuando las hermanas de Lázaro fueron a buscar a Jesús para decirle que su hermano ya había muerto y que por qué no había venido a sanarle, él les respondió: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, en Juan 11:4. Y al final de Génesis, en el capítulo 50, hay un gran mosaico que Dios estaba construyendo en la vida de José. Él estaba haciendo un plan, un propósito. Lo leemos en Isaías 55:8-9, que dice: el Señor dice: mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar, porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a las de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Y bueno, y ahora, ¿cuán alto es lo alto? Es decir, ¿cuán alto están los cielos de la tierra?
Pues yo no lo sé, usted probablemente tampoco, pero podemos ver que son muy diferentes. Solo porque algo no tenga sentido para usted no significa que no tenga sentido para Dios. Solo porque algo parezca sin sentido ahora no significa que no tendrá sentido después. En el futuro, cuando estemos en un mundo mejor, comprenderemos el significado incluso de nuestras lágrimas. Entonces lo entenderemos. Por lo tanto, el primer principio es no demande entender. Trate de entender si puede, pero no demande entender. El segundo principio es no deje de ser fiel. No deje de ser fiel. Observe el versículo 21 y el 23 de Génesis. Pero el Señor estaba con José. El carcelero no supervisaba lo que hacía José, porque el Señor estaba con José y por eso el Señor hizo que le saliera bien todo lo que hacía. Aquí vemos a un hombre que por hacer lo bueno fue lanzado a una prisión y allí no se sienta a maldecir o a renegar, sino que sirve al Señor. Él es muy fiel, tan fiel que es un hombre íntegro y de trabajo. Y en la cárcel en tiempo de oscuridad estaba sirviendo a Dios. En el siguiente capítulo, en el capítulo 40, vemos que incluso estaba compartiendo con un panadero, con un copero, quienes también estaban presos. Y aunque presos podían poner sus manos, o sea, José ponía sus manos sobre estos hombres que no eran del pueblo de Israel y encendían sus corazones el conocimiento de Dios. El punto es este: aunque José no podía comprender lo que le estaba sucediendo, él no fue un cristiano a medias, ni empezó a poner malas caras, ni se enojó contra Dios. Y esto se ve mucho en las iglesias. Y hay personas que incluso están sirviendo en el coro o en cualquier otra actividad de servicio. Son felices en ese momento. Pero cuando se muere un nieto, cuando se muere el cónyuge, cuando el cáncer invade sus cuerpos o el de un ser querido, cuando sucede algo que no tiene ningún sentido, entonces ¿saben lo que hacen? Se derrumban, tiran la toalla, dejan de servir. Y mi amigo, no lo haga, porque aun cuando usted eh, piense que no tiene sentido, para Dios sí puede tener sentido. José lo hizo y la Biblia dice que Dios estaba con él. Pero claro, para que Dios esté con nosotros, con usted y conmigo, es necesario tener una relación personal e íntima con Jesús. Y para tenerla es necesario reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser salvos. ¿Quisiera empezar a tener usted esa relación con Él? Entonces le invito a orar así. Amado Dios, Padre Celestial, hoy me presento ante ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Pido que me limpies con tu sangre preciosa. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador personal. Hoy entiendo que debo darte a ti gracias por todas las cosas, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos. Y gracias por tu infinita misericordia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza y nos vemos el viernes 29 de mayo y que el Señor los continúe bendiciendo.